muchísimas gracias, Rosy, por esta maravillosa vibración. Bueno, tenemos por fin hoy a nuestro querido Sergio Thyssen aquí con nosotros. La mayoría ya le conocéis, pero yo quiero una vez más presentarlo como merece. Bueno, Sergio Thyssen es brasileño, nació en Porto Alegre. Él es médico general, es cardiólogo y fue profesor de medicina en la Facultad de Medicina Sousa Marqués y en la Universidad Federal en Río de Janeiro. Médico también de la Unidad Coronaria del Instituto Nacional de Cardiología del Ministerio de Salud en Río de Janeiro del año 1989 al año 2016. Él ha trabajado también coordinando cursos de extensión universitaria durante décadas en diversas áreas como emergencia y cuidados intensivos en este mismo instituto, en Santa Casa de Misericordia en Río de Janeiro y en el Hospital General de Ipanema, también a cargo del Ministerio de Salud. Es licenciado también en física desde el año 1993, pero sobre todo es un gran trabajador espírita, expositor, conferencista, estudiante de la frontera entre la medicina y la espiritualidad. Ha estado en 34 países promoviendo y divulgando nuestra querida y consoladora doctrina espírita. Su padre, el reconocidísimo Francisco Thyssen, fue presidente de la Federación Espírita Brasileña desde 1975 hasta el año 1990. Y Sergio también fue miembro superior y supervisor de la Federación Espírita Brasileña durante 24 años. Pero repito y recalco que sobre todo Sergio es un gran divulgador, un gran trabajador, un maestro para todos nosotros, y hoy contamos con él en nuestro humilde centro virtual León Denis. Sergio nos trae un tema magnífico que es el periespíritu y la nueva medicina, y estamos deseando escucharte. Sergio, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación una vez más y adelante. Todo el tiempo es para ti. Gracias. Muchas gracias, Vale. Saludos a todos ustedes que están con nosotros hoy en este viernes, que podamos estar haciendo un estudio sobre un tema que tiene mucho valor para los tiempos actuales y claro, porque se trata de algo que es anatómico, fisiológico, que tiene a ver con el ser humano y la tierra. Es una cosa que cada vez que estudiamos vamos teniendo una idea mejor de la realidad de nosotros mismos, ¿no? Me gusta decir que este es un tema para un seminario, ¿no? Porque hay muchas cosas. Es un estudio muy hermoso por causa de que vamos como que estudiar el periespíritu. Y entonces es una cosa que vamos a compartir con ustedes algunas reflexiones y tal vez después vamos a volver al tema, claro que con otros aspectos también interesantes, ¿no? Entonces vamos buscando a Allan Kardec, que es nuestra base, la doctrina espírita, ¿no? Nosotros en el libro de los espíritus aprendemos que el ser humano en este planeta Tierra es compuesto de cuerpo físico, periespíritu y, claro, la esencia de la vida, que es la nuestra alma. Alma, por lo tanto, inmortal. Entonces, toda la gente que está encarnada tiene perispíritu. No hay excepciones. Por otro lado,
vale una recordación que la gente que está desencarnada, que vive en la erraticidad, también tiene su periespíritu. La diferencia es el cuerpo físico, pero periespíritu toda la gente lo tiene, ¿no? Este es un aspecto. Otra consideración sencilla es de que somos un planeta con una humanidad de pruebas y expiaciones. Estamos como que muy retrasados en el proceso evolucionario del punto de vista espiritual. Otra idea viene de Emmanuel, que es la idea de que somos 20.000 millones de personas, más o menos una mitad como que el plan físico y el mundo material, y una otra mitad un poco más en el mundo espiritual. Entonces, todas las cosas más importantes, y yo hablo como espiritista, como padre, como médico, como pesquisador, como una persona que se dedica a una especie de una medicina espírita, una medicina del alma. Este tema periespíritu tiene a ver con todo. Por lo tanto, debemos estudiarlo siempre y cada vez más y mejor. Es una sugerencia, ¿no? Otra idea es que este planeta de pruebas y expiaciones es un planeta hospital. Es una escuela también, claro, pero la gente que vive acá es una familia de espíritus muy retrasados que por mucho tiempo hacíamos las cosas mucho más por ignorancia, en contrario a las leyes de Dios. Y entonces, nuestras enfermedades vienen como una consecuencia de nuestros errores. Errores muy serios, especialmente cuando viajamos en el tiempo para los milenios en nuestro pretérito o en nuestro pasado. Y entonces nosotros no tuvimos muchas oportunidades. Tuvimos, sí, pero no aprovechamos bien para en el pasaje del tiempo nosotros no nos recuperamos de errores más antiguos y entonces dejamos como que una acumulación de consecuencias de estos errores. Entonces, ¿dónde están las consecuencias? Están en la nuestra condición periespiritual, que es el cuerpo del espíritu inmortal, del alma, sea para desencarnados, sea para nosotros acá. Entonces, tal vez ustedes no tengan una idea como esta. Tenemos por la medicina oficial, universitaria, académica, científica, como que miles y miles de diagnósticos distintos. Problemas, por ejemplo, como muchos tipos, calidades de cánceres. Tenemos problemas cardiovasculares, que es una área que me gusta estudiar desde siempre, soy cardiólogo. Infarto del miocardio, insuficiencia cardíaca, cardiopatías congénitas, en que los bebés, los niños, llegan
con problemas serios, en corazones que son muy pequeños, necesitando cirugía cardíaca, de reconstrucción, como también es el caso, y estamos aún en este tiempo de pandemia, pero tenemos como que cientos de virus, de bacterias, de protozoarios, de hongos, causando problemas médicos, algunos de ellos pandémicos, como que la peste negra en los tiempos medievales. Y ahora una pandemia que es como que por eso universal, que ya causó 5 millones y 500,000 muertos en 2 años. Y aún estamos viviendo como que una situación nueva de una nueva variante, la Omicron. Entonces, es una idea para nosotros de que estamos muy predispuestos. Tenemos problemas gastrointestinales, pulmonares, neurológicos, problemas reumatológicos, enfermedades autoinmunes como lupus, artritis reumatoides y otras muchas cosas. Pero aún tenemos las enfermedades mentales, la ansiedad, la depresión, la esquizofrenia, el autismo, el TDAH, la dependencia química. Entonces, es una verdad. Somos una humanidad enferma, ¿no? Verdad que hay gente que puede vivir toda una encarnación prácticamente sin enfermarse, pero no es común. Los problemas empiezan en la niñez, juventud, vida adulta, hasta los viejitos, por ejemplo, con el problema tan serio de las demencias, por ejemplo, el Alzheimer. Entonces, el periespíritu, que es nuestro tema, tiene a ver muy directamente, porque dos cosas importantes de reflexión. Las enfermedades estructurales, infecciosas, inmunológicas, están antes en el periespíritu. Si nosotros pudiéramos mirar el periespíritu de la gente, por ejemplo, como un equipo, un equipaje de resonancia nuclear magnética o un tomógrafo de tomografía computadorizada, con una acuidad, con una capacidad óptica, vamos a decir, mismo que entre comillas, mirando el periespíritu, antes de las enfermedades llegaren manifestándose en el cuerpo físico, nosotros veríamos de todo. Como por ejemplo, máculas, zonas oscuras, relacionadas, por ejemplo, a violencia, a guerras, conflictos, revoluciones. Veríamos, por ejemplo, problemas en los órganos, porque el periespíritu, que también tiene una subdivisión en su parte que llamamos con André Luis, porque Allan Kardec no se dedicó a estos detalles, porque nos enseñó cariñosamente con los benefactores de la codificación espírita, alma, periespíritu, cuerpo. Pero el periespíritu, tanto claro de los encarnados como de los desencarnados, tiene una subdivisión. Y André Luis, con la mediunidad, por la mediunidad de Francisco Cândido Xavier, empezó a nos informar sobre cuerpo causal, cuerpo astral,
cuerpo mental. Este es un estudio lindo, tal vez para otro día, pero estudiar estas cosas, como que estos detalles, es una cosa muy importante. En el futuro, nosotros vamos a estudiar medicina espírita, medicina del alma, medicina espiritualizada en la universidad, en la facu de medicina, sea en Buenos Aires, sea en Madrid, sea en Río de Janeiro, como Harvard Medical School. Estaba recordando que si tuviéramos una oportunidad, y vamos a tener, ustedes pueden anotar, en más unos 20 años, nosotros vamos a tener como que método, tecnología para el análisis del periespíritu del punto de vista de imagen como resonancia y tomografía. Y entonces, antes de los problemas médicos, mentales o físicos, llegaren a manifestarse en el cuerpo físico, con la excepción, claro, de los problemas congénitos, nosotros vamos a detectar las anomalías, los cambios estructurales en el cuerpo astral o de un modo general en el periespíritu de toda la gente. Antes de los problemas estarem como que expuestos por la realidad. En los niños, en los jóvenes, y entonces vamos a tener también, y al mismo tiempo, métodos de cambio, por ejemplo, volviendo a Kardec, con magnetismo de cura, libro de los medios, recordando que en estos días estamos celebrando el aniversario enero de la publicación de la primera edición del libro de los medios. Y entonces con los doctores, las enfermeras, los magnetizadores en los centros espíritas, trabajadores espíritas visitando los hospitales para la oración y la imposición de manos, visitando los hogares donde estarán los enfermos de una cierta importancia, calidad, problemas específicos de diagnóstico, y entonces vamos antes de las enfermedades también, cuidando de cambiarnos por el magnetismo los trastornos perispiríticos que vienen de nuestro pasado, para que el cuerpo nuevo, antes, por lo tanto, no sufra las consecuencias de nuestra herencia de problemas que generamos para los otros y por causa, claro, ley divina, causa y efecto, acción y reacción. Entonces, una idea para reflexión, todas, no hay excepción, por mecanismo de ley, todas las enfermedades, miles, son como que consecuencia de los errores. Y el substrato del periespíritu humano va cargando para las nuevas existencias las cosas pendientes que aún no dejamos, buscando para eso una evolución espiritual. Porque para cambiar estas cosas, una parte tiene que ver con la expiación por las enfermedades, pero también con el magnetismo de cura, con el perdón,
con la gratitud, con la oración, con cambios que no vienen de fuera para el cuerpo físico, para el perispíritu, para el alma, pero mucho también que viene de dentro, por esfuerzo personal. Entonces, son dos grandes aspectos, importantes aspectos de una nueva medicina. Entonces, hermanos, una idea es de que necesitamos estudiar una expresión para ustedes también reflexiva, anatomía y fisiología del alma. Estas son disciplinas, materias que vamos a tener en la escuela convencional en el futuro, como también en las escuelas médicas de graduación, de formación de nuevos profesionales de la salud. Entonces, hermanos, vamos a tener una nueva medicina muy linda y, como me gusta decir, el perispíritu es como que una llave de esta nueva medicina. Entonces, estas son algunas consideraciones. Me gusta recordar también que estamos como que viviendo aún el paradigma materialista, inclusive en la medicina, porque nuestros colegas que no son espíritas o no son espiritualistas, solo se dedican al cuerpo físico, anatomía y fisiología de las cosas que la gente puede mirar, puede ver. Pero nosotros no somos cuerpos. Nosotros somos espíritus, somos almas que ahora encarnados tenemos cuerpos. Y tenemos entre los dos como un elemento preciosísimo, como que de aglutinación, entrelazamiento, el perispíritu. Pero ahora, este es un otro tema para otro encuentro. Yo tengo visitado en distintos países los más importantes congresos, por ejemplo, en el área de psiquiatría mundial, promovidos por la Asociación Mundial de Psiquiatría. Y yo tengo, me he propuesto de llevar a ellos, mis colegas de todo el mundo, la experiencia mediúnica y fluidoterapia, magnetismo de Kardec, que no es de Kardec, pero que Kardec estudió muy bien, conocía todo. Kardec era como que un magnetizador desde sus 19 años, por toda su vida, y fue contemporáneo de los más hermosos magnetizadores de Francia, sus colegas de nación y de toda Europa. Y entonces, la idea es, nosotros vamos cambiando el paradigma. Y este cambio tiene a ver, por ejemplo, pero no solo, con una experiencia del centro espírita que tenemos hace décadas, buscando ayudar a los enfermos con trastornos mentales que llegan solicitando ayuda en la casa espírita. Y entonces, esta medicina del alma, desobsesión, fluidoterapia, magnetismo, son los dos más importantes aspectos
Y entonces estamos como que estudiando qué pasa, no solo con el cerebro del paciente, con cualquier trastorno mental, pero su universo espiritual. ¿Qué pasa? Y entonces, con mediums muy bien preparados, capacitados, que están conmigo hace muchos años, nosotros utilizamos la videncia, por ejemplo, y entonces abrimos caso a caso para estudiarlos. Y entonces nosotros cuidamos de los problemas de herencia, de sufrimiento de cada paciente, cuidando de espíritus, cambiando su estructura porque sufrieron mucho para mejor y después llevamos a ellos todos para estructuras como que hospitales, clínicas, puestos de ayuda en distintas topografías de la frontera entre el mundo físico, donde estamos trabajando con la mediunidad, y el mundo espiritual. Y cuando hacemos así, el paciente siempre cambia para mejor. Por ejemplo, para que tengan una idea, yo estuve por último físicamente, pero virtualmente este año, el otro, en Lisbona, Portugal, Congreso Mundial de Psiquiatría. 6.000 colegas de la área de la salud mental, de prácticamente todos los países. Y entonces, interactuando, fuimos presentando la experiencia espírita con el paradigma nuevo, que es espiritualista, pero más adelante es espírita, utilizando las herramientas de amor, del magnetismo, del evangelio de Jesús, de la oración, de la imposición de manos, para una sanación de todos los involucrados en el problema de salud, casi siempre muy grave, porque son los graves que llegan buscando ayuda para nosotros. Entonces, este es el paradigma como que mente, cuerpo, espíritu, materia. Y entonces estamos cambiando una percepción, una idea mejor de la realidad. No solo de la realidad donde vienen las enfermedades. Porque por más que tuvimos adelantamento científico de la medicina en la medicina contemporánea, nosotros aún estamos como que muy retrasados. Por ejemplo, hipertensión arterial sistémica. Es una pandemia cardiovascular. Para que ustedes tengan una idea, yo soy cardiólogo también, la ciencia médica no sabe dónde viene. 98% de los casos de todo el mundo llamamos hipertensión idiopática, porque no tenemos idea por qué las cosas son así. ¿Dónde es el problema? Si miramos con todo lo que tenemos, con los instrumentos todos de busca, y no sabemos dónde viene, tiene a ver con periespíritu, que por supuesto tiene a ver con el alma,
que, miren otro ejemplo, diabetes, mellitus. Sabemos muchas cosas, insulina, páncreas, problemas de hiperglicemia, necesidad de control, sabemos muchas cosas. Y la gente que tiene diabetes puede hoy vivir más y mejor. Pero el problema metabólico del diabetes mellitus, la gente, la ciencia médica, no sabe dónde viene, porque aún no tenemos instrumentación para estudiarmos con detalles, fuera los medios de evidencia, la estructura como que modificada para peor de sus perispíritus. Entonces vamos a vivir como que toda una posibilidad de cambio. Entonces hay un paradigma nuevo con espiritualidad, pero hay un paradigma más adelantado con el espiritismo. Entonces hay muchos temas relacionados al perispíritu. Por eso que en el futuro, 20 años, cuando nosotros pudiéramos estudiarlo, vamos a hacer mucho más, cambiando en el primer momento de fuera para adentro su estructura. Yo voy a recordar un ejemplo de Emmanuel. Hay un libro que se llama Pensamiento y Vida, Emmanuel Francisco Cândido Xavier, Federación Espírita Brasileña. Es un libro astro, es un libro muy hermoso. Entonces, hay un capítulo en que Emmanuel estudia la humildad imperdible. Y entonces nos enseña Emmanuel que el orgullo, que es el contrario, ¿no?, de la humildad, causa para aquel que vive, que vivió de manera orgullosa en su hogar, en la institución de trabajo, en la calle, en vidas anteriores, pero también en vida actual, por ejemplo, o que vivió mucho de eso, de una lástima moral, va cambiando el perispíritu. La expresión de Emmanuel, hay un esgarzamiento perispirítico, hay un cambio de la estructura. Y entonces, este cambio, cuando este espíritu reencarna y va con el tiempo teniendo un vínculo fluídico, progresivo, con este cuerpo nuevo, con o sin una tendencia genética que viene de los padres, puede haber una tendencia a enfermedades como cáncer, como diabetes, como depresión. ¿Dónde está la clave? Perispíritu. Porque es el perispíritu de la gente que va como que funcionando como un agente de vínculo entre el alma y el cuerpo nuevo que va a enfermarse con el tiempo. Para que tenga una idea, hoy nosotros estudiamos una cosa que llamamos la mente para más allá del cerebro. Entonces, por ejemplo, depresión es una pandemia mundial, es un problema de salud pública,
de todos los países del mundo. Y entonces, para los psiquiatras convencionales, que no son espíritas, que no son espiritualistas, todo tiene a ver con una reducción de la neuroquímica, neurotransmisores, neurohormonas cerebrales, oxitocina, dopamina, noradrenalina y otros. Pero es verdad que toda la gente que tiene depresión moderada o grave tiene una falta de neurotransmisores. Y entonces los psiquiatras y los clínicos también medicamos con antidepresivos. Y la gente puede mejorar. Intentamos ofrecer una mejora por vía de las medicinas. Pero si más adelante, por ejemplo, los antidepresivos, si más adelante, 3 años después, intentamos sacar fuera la medicación, porque estamos 3 años después, el cuerpo va a enfermar todo de nuevo y con casos aún más graves, porque el problema no fue tratado en su origen, porque son siempre problemas espirituales, envolviendo arrepentimiento, culpa, obsesión, persecución. Entonces, hay que cuidar de las cosas espirituales, porque las causas están ahí. Este cambio es un cambio de paradigma fundamental. Y estamos viviendo estas cosas por ahora. Yo decía del Congreso de Lisbona 2019, yo fui a presentar 2 artículos de pesquisa, uno de psiquiatría general y otro sobre autismo, que puede ser un tema para nosotros acá en León Denis en el futuro, este año nuevo. Pero en el mismo año 2009, ahora diciembre, yo fui llevando pesquisas del Centro Espírita para casos de generales de problemas psiquiátricos, pero también de autismo en Jerusalén. Miren qué cosa. La Asociación Mundial promovió este encuentro ahora con mucho menos expertos, solo aquellos interesados de todo el mundo en la frontera espiritualidad y psiquiatría. Cuando yo sube de este congreso, yo fui preparando lo que presentar para estos colegas que ya ponen una atención a las cosas de la espiritualidad con la psiquiatría. 2020, pandemia, el mismo Congreso Mundial virtual. 2021, de nuevo, debería ser en Bangkok, Tailandia, pero fue virtual de nuevo. Y ahora yo voy preparando para el Congreso, tal vez presencial, 2022. ¿Por qué? Porque es una semilla de estos elementos de comprensión para una mejor medicina, para tratar de todo. ¿Quién está como una llave? El perispíritu. Hay una especialidad médica que está ahí, que se llama
neuroinmunoendocrinología, que tiene a ver con las cosas del psiquismo, del alma, de la mente. Y mente no es del cerebro, tiene a ver, pero es del alma, si estamos tratando de un encarnado, o del espíritu, que es la misma cosa, si estamos trabajando con la erraticidad. Entonces yo pensaba con ustedes antes, nosotros no somos cuerpos que tenemos como que almas animando este cuerpo. Es el contrario. Nosotros somos espíritus, somos almas que tenemos periespíritu y también el cuerpo en una integración en favor de la vida, en favor del progreso espiritual para el futuro. No puedo dejar de decir que todos los mundos y todas las humanidades y todos los espíritus humanos en cualquier parte tienen, si no este tipo de periespíritu más grosero que tenemos en la tierra por causa, vamos a decir, de las características semimateriales de la vida humana, de los encarnados y desencarnados de acá. Pero de una forma general, cambiando de mundo, hay cambios estructurales del periespíritu, dependiendo de la evolución moral. Ustedes no pueden dejar de considerar que el cuerpo físico es de materia densa, claro. El periespíritu es espiritual, pero es semimaterial. Y lo que es semimaterial es material, porque tiene moléculas, átomos, partículas subatómicas en su estructura. En un arranjo, no sé si es así en castellano, en español, en una como que elaboración distinta, en un arcabouço distinto, ¿comprenden? Entonces, hermanos, este es un tema para nuestros estudios que puedan ser como que para nuestro futuro por muchos y muchos años. Si nosotros nos dedicamos a este estudio, vamos a trabajar resonancias y tomografías para la detección del perispíritu. Al mismo tiempo, yo puedo pensar que nosotros en el futuro vamos a usar como que teléfonos celulares, vamos a usar teléfonos móviles para llamarnos desencarnados de acá para el mundo espiritual. 20 años también, pero la humanidad va a tener que progresar, porque los superiores, en nombre del Maestro Jesús, no autorizan ciertos desarrollos de la ciencia, sin como que una proporcional evolución moral, porque de otro modo vamos a tener tragedias. Ya las tenemos. La gente usa el láser que yo utilizo en medicina para mejorar el problema de la retina de los diabéticos. La gente usa como una mira para acertar el enemigo en un confronto lamentable que nos acompaña trágicamente
todos los días. Pero en el futuro nosotros vamos a tener que estudiar periespíritu y trasplante de órganos. Yo tenía muchas historias para contar, pero tal vez en una próxima reunión. Clonaje humana y periespíritu. Periespíritu y dependencia química. ¿Qué pasa con la cocaína, heroína, crack? ¿Qué pasa con los opioides? Marihuana, tabaco, alcohol y el periespíritu. ¿Qué pasa? Periespíritu y obsesión. Este es un estudio que pasa como resultado de la voluntad de los obsesores que están causando una perseguición. ¿Qué pasa con el periespíritu de las víctimas? Tanto en el cerebro periespiritual como corazón, hígado, pulmón y así por delante. Otro estudio, homeopatía y como que doctrina espírita y periespíritu. Tenemos muchas cosas para ver, ¿no? Y entonces nosotros podemos también recordar que si hoy nosotros pensamos en una forma antes de que pudiéramos detectar el esgarzamiento periespírico con el cual nosotros llegamos con nuestra herencia del pasado, nosotros debemos recordar en una nueva medicina que está ahí antes o independientemente del espiritismo, pero ganando en la doctrina espírita, como que una velocidad, un cambio mucho más importante. Una medicina espiritualizada. Una medicina que trabaja religiosidad y espiritualidad y medicina, sea para problemas cardiovasculares, sea para problemas psiquiátricos, sea para el cáncer, sea para pediatría, neurología. Por ejemplo, hoy, si nosotros vamos a un sitio de medicina académica, científica, universitaria, de todo el mundo, que se llama PubMed, que tiene a ver con NIH, National Institute of Health, en los Estados Unidos, pero que tiene a ver con toda la humanidad, con toda la ciencia médica. Si yo puedo poner, por ejemplo, prayer, oración, es un sitio solo de medicina. Yo tengo 20,000 artículos de expertos, de científicos, de gente de la área médica, de todo el mundo, trabajando el tema. Oración y medicina. Si yo busco la idea de poner, por ejemplo, espiritualidad, spirituality, en este mismo sitio de busca, yo tengo 30,000 artículos. Yo puedo utilizar toda una vida para leerlos todos. ¿Por qué yo recuerdo este aspecto?
para que ustedes, amigos queridos, que nos acompañan hoy, puedan tener una idea concreta de cambio. Yo no estoy hablando de espiritismo como una cosa circunscrita. Estoy hablando de un espiritismo, de espiritualidad, de religiosidad, como una cosa para toda la humanidad, para que ustedes tengan una otra idea. Si yo hago una estadística con mis pacientes, con pacientes de medicina de todo el mundo, colegas lo hicieron. Yo tengo, hermanos, 84% de la humanidad cree en religiones, religiosidad, que son cosas distintas. Entonces, cuando yo trabajo espiritualidad en la relación médico-paciente, yo estoy haciendo algo muy lindo, muy actual, muy científico, preparando el futuro para mí, para pacientes y para la humanidad. Pero, por ejemplo, gratitud, oración, perdón, compasión, caridad, humildad. Yo estoy trabajando conmigo mismo o con cualquier uno de pacientes, de familiares. Yo estoy haciendo una medicina preventiva y de sanación. Hace 50 años atrás, nadie pensaba estas cosas. Pero entonces, estos aspectos morales, que también tienen a ver, pero no solo, con el Evangelio de Jesús, cambia mi alma, cambia el alma de los pacientes. Y cambiando aspectos morales, intelectuales, afectivos, sentimientos, cambian junto el perispíritu. Es una luz para esta cosa tan linda, tan divina o divinamente hermosa que es el perispíritu. Entonces, hermanos, yo me acuerdo de un personaje del libro André Luis, Nuestro Hogar. ¿Se acuerdan cuando André Luis empezaba a conocer la colonia? Ya había recuperado su salud, ¿no? Con mucha ayuda. Y entonces estaba cerca de la frontera de la colonia con un guardián. Y llegó, pero del otro lado, una señora muy triste, preguntando, por favor, me gustaría de entrar en esta ciudad tan hermosa. Y entonces André Luis estaba muy lleno de compasión y decía para el guardián que lo acompañaba, sí, señora, vamos a abrir, ¿no? Para que la señora pueda entrar. Y entonces el guardián, no, André, calma. En el primer momento, André no comprendió. André, tú tienes una visión, pero no es una visión de todo. Mire vos. Y entonces el guardián, un amigo espiritual de la colonia, puso su mano en la región frontal de André. Instantáneamente, André lleva como que un susto, ¿no? ¿Qué pasa? Miraba a la señora y ahora la señora tenía
múltiplos como que máculas oscuras, negras. Y André no conocía, porque solo recordaba su visión como médico en la tierra, con rayos X. No había ni resonancia, ni ultrasonido, ni nada. Y entonces miraba muy como que sorpreso. Y entonces André, crímenes de muerte llevan a tinieblas, como que estructuras oscuras en el perispíritu. Peor do que el esgarzamiento. Y entonces explicaba el guardián que era una señora que como enfermera había ganado plata haciendo muchas veces abortos inducidos, que son crímenes de muertes, considerados así por los benefactores relacionados al espiritismo. Y entonces salieron y la señora volvió y fue para lejos, como que hablando, diciendo palabras malas. Mis hermanos, este es un tema de escuela, es un tema con una abordaje más profundizada para la universidad. Qué bueno que como espiritistas nosotros podemos como que levantar, erguer este velo que encubría estas cosas. Y conociendo, utilizarmos de nuevo el conocimiento espírita para lo que importa, que es la caridad. Caridad cuando hablamos para la gente sobre espiritismo, pero también cuando interactuando buscamos llevar el conocimiento para las pláticas diarias en favor, por ejemplo, de la recuperación de la salud. De tal manera que el espiritismo tiene esta finalidad: llevar el conocimiento más profundizado de la realidad a todo el mundo. Los centros espíritas son escuelas de divulgación de la buena nueva, de los libros de Kardec, de Emmanuel, de André Luis, de Humberto de Campos y otros. Pero también el centro espírita es un sitio de acogimiento de la gente que sufre. No se puede decir, no, la función del espiritismo no es como que de una clínica, de un hospital. Sí, pero ¿cuál es la nuestra realidad? Debemos buscar la divulgación del espiritismo por la palabra, pero no podemos olvidar de divulgarmos el Evangelio de Jesús según el espiritismo y también todo de la doctrina por el ejemplo, como esfuerzos para que nos tornemos hombres y mujeres del bien. Hermanos, creo que por hoy podemos interromper por ahora, pero me gustaría de compartir cualquier observación, cualquier inquietud
con nuestros hermanos de España, de Colombia, de Argentina, donde sea. Es una familia hermosa reunida en León de Madrid. Muchas gracias, queridos. Muchísimas gracias a ti, Sergio. Ha sido una introducción, porque vamos a decir que es una introducción maravillosa. Has dejado abiertas muchísimas puertas y vamos a ir, bueno, pues poniendo fechas para proseguir este estudio que es interesantísimo, muy interesante para todos. Creo que hay una pregunta en el área de texto, Marta. Sí, buenas noches, Sergio. Nos pregunta Luis Telles desde México que qué daño periespiritual tienen los niños con autismo o qué sentimientos asociados o errores pueden provocar esta enfermedad. Muy bien, querido hermano. Antes de contestar, me gustaría decir ¡Viva México! Estuve ahí 2 veces para seminarios y congresos espíritas. Me gustaría mucho de volver después que podamos ter oportunidad en como que días mejores, ¿no? Después de la pandemia. Pero hermano, este es un tema tan importante en estos días y va a ser en el futuro que debemos combinar un seminario, una charla, una conferencia sobre el tema. Punto. Pero del punto de vista, por ejemplo, Leo Kanner describió el autismo en 1943. Tenemos poco tiempo, pero a cada año en Brasil, en México, Estados Unidos, Reino Unido, Dinamarca, el número de casos es un crecimiento exponencial. Entonces, toda la medicina, neurología, psiquiatría infantil, estamos estudiando y buscando comprensión, entendimiento. ¿Dónde viene? 20 años atrás, hacíamos resonancia, no encontrábamos nada. Pero ahora la resonancia tiene una otra distinta como que acuidad. Entonces, hoy sabemos que el cerebro de los niños y niñas con autismo son cerebros biológicos del cuerpo físico. Periespiritualmente es otra cosa, pero hay una correspondencia, claro. Son cerebros inflamados. Son cerebros hiperexcitados. Tenemos problemas en el cuerpo caloso, que es una estructura linda, hermosa, que junta los 2 hemisferios cerebrales, derecho, izquierdo. Hay una falta de comunicación neurológica. Hay una suposición, por ejemplo, de que el espíritu reencarnado está vinculado a solo una lateral del cerebro por causa del daño del cuerpo caloso. Hay problemas de neuronas de espejo y hay otros aspectos de, por ejemplo, que llamamos estructuras en la intimidad del cerebro que son mini columnas, pequeñas columnas. Es un cerebro distinto. Y entonces, ¿dónde viene? ¿Viene de la genética de los padres? No. Puede haber alguna predisposición, pero hay padres completamente bien con hijos con autismo
Entonces podríamos pensar, es una mutación, pero tampoco. Hay búsqueda de la ciencia neurológica, psiquiátrica, pediátrica, para encontrar problemas genéticos en los genes, en el cariótipo de los niños con autismo. Pero todo eso que vamos encontrando de 20 años para acá es consecuencia. Son lesiones, son disturbios kármicos por causa de lo que hay en sus periespíritus. Y entonces, querido, el periespíritu, como todo que vimos hoy, sufre las consecuencias de los problemas humanos espirituales de mucha gravedad. Claro que autismo es como todas las enfermedades. Hay casos leves, moderados, graves, severos. Hay casos funcionales. Son personas que van a llegar a la adolescencia, vida adulta, muchos de ellos muy inteligentes en matemática, música y otras cosas. Pero en la mayoría ellos presentan muchas limitaciones, donde vienen, no me gusta hablar ahora solamente un poquito, porque no vamos a poder continuar por ahora, pero para que tenga una idea, yo estoy con un equipo muy linda hace 20 años, recibiendo casos y más casos por WhatsApp, por email, por Messenger, de niños con autismo. Y estamos cuidando. Y hay una cuestión muy prevalente, que no es la única, pero muy común, que son las guerras. Y para que tenga una idea, tenemos una historia de la humanidad, una historia escrita, porque la historia es mucho más antigua de la humanidad por acá, pero tenemos más o menos 5.500 años de historia escrita, registrada de la nuestra familia humanidad de la Tierra. Nunca tuvimos 100 años de paz. Y los niños y niñas con autismo, pero hay muchas excepciones, pero es una tendencia, guerras. Y claro, aquellos que sufren hoy son aquellos que causaron en ambientes específicos, pero también para muchos, problemas muy serios. Entonces es una cosa como consecuencia de la ley divina, causa y efecto, acción y reacción, ley de responsabilidad personal. Y entonces, Luis de México, saludos, gracias, pero dejo una idea de que podamos hacer en español una charla, una pequeña conferencia de una hora y media, solo sobre autismo, si va a ser del interés de nuestros hermanos. Gracias, querido. Muchísimas gracias, Sergio. Claro que sí, vamos a ir abordando estos temas, vamos a hacer un calendario y vamos a ir abordando estos temas porque hay más preguntas, pero queda muy poquito tiempo, Sergio. Decirte también que, bueno, trasladarte las felicitaciones y el cariño de todos los presentes y me quedo mucho con esas últimas frases que has dicho en tu charla acerca de la prevención, hablando del amor, de la caridad, del perdón, porque
creo que es un mensaje muy importante para todos nosotros, ¿no? Vamos a prevenir hoy las enfermedades de mañana, vamos a mejorar nuestro perispíritu, ¿no? Para que eso tenga un reflejo en nuestra salud futura. Si os parece, y con todo el dolor, lo vamos a dejar aquí por hoy. Yo me gustaría pedirle a Sergio que antes de irse nos regalase la oración de despedida, por favor. Así que vamos a, si os parece, a pasar a esa oración. Sergio, adelante. Claro, querida. Una idea es que el nuestro perispíritu, así como está tan dañado por los nuestros errores del pasado, mire qué cosa hermosa, que nosotros también, aunque vamos a poder recibir la ayuda externa, tenemos una sublime invitación de cambio, porque no es lo más importante ni el cuerpo ni el perispíritu, porque los dos son como que consecuencias de la realidad de nuestro espíritu inmortal. Nosotros, como dijiste, debemos cuidar de sentimientos, valores. Entonces, tu idea es muy importante. Nosotros ahora estamos como que trabajando o invitados a trabajarmos lo que dejamos para nosotros mismos. Entonces, hay un desafío, hay una invitación para un esfuerzo de todos, pero al mismo tiempo ya estamos haciendo una medicina para el futuro, una prevención para que no tengamos tanto sufrimiento por causa de los problemas de salud mental y de salud estructural física, ¿no? Entonces, es muy interesante estudiarmos esta frontera, porque su estudio nos ayuda a comprendermos mejor quién nosotros somos, por qué sufrimos, dónde venimos, qué estamos haciendo acá y, claro, para dónde vamos. Muy bien, muchas gracias.